¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que cada semana venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros y a ponerlos a trabajar de la mano de los mejores, siempre con el consejo de los mejores y aprendiendo de los mejores. Y por eso saludo a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Bien, ¿qué semana tenemos hoy? ¿Qué invitado tenemos hoy? ¿Y qué de cosas vamos a aprender hoy? Yo, mira, ya tengo el boli preparado para ir apuntando cosas, ¿verdad? Luis Alberto Iglesias Luigi desde Value School. Pues es un placer estar aquí, como siempre, encantado de compartir mesa con gente, amigos y profesionales de tanto nivel. ¿Y qué mesa tenemos hoy? Manuel Llamas, ¿cómo estás? Tal? Ya ves que ha empezado el año y no ha fallado ni un No día. fallas, no, tengo aquí la caja de negativos, pero no he puesto ninguno todavía. Cuando fue con el coronavirus, como yo además soy hipocondríaco, estuve 1 año y medio entrando por teléfono, pero ya eso ya sí, pasó. bueno, el año pasado algún negativo también cayó y ya no había pandemia, pocos. Pero te celebro que te tengamos aquí. Y atención al invitado de hoy. Tenemos invitado, iba a decir invitado y medio, en realidad son dos. Lo que pasa es que a uno, pese a tener más escuela que todos los que estamos aquí y una voz mejor que la de todos los que estamos aquí, pues no le gusta estar. Voy a presentar primero a nuestro invitado de hoy, a Beltrán Parajes, socio, director de relación con inversores en Azvalor. Beltrán, ¿cómo estás? Pues estupendamente encantado de estar aquí, Luis Fer, con vosotros. Y déjame que te empiece dando la enhorabuena. Pues muchas gracias. Porque cada vez son más los inversores que se acercan al valor después de haber oído este programa. Así que enhorabuena. Bueno, pues no, enhorabuena para vosotros, eso es que generáis mucha confianza, y gracias a todos los oyentes pues que les gusta decir que escuchan Tu Dinero Nunca Duerme. Mira, hoy hemos tenido una anécdota, ¿verdad? Estábamos comiendo y se nos ha acercado antes de venir a hacer el programa, y se nos ha acercado un oyente. Oye, ¿que sois los de Tu Dinero Nunca Duerme? Sí. Ay, pues os escucho todos los domingos. Bueno, pues si nos está escuchando, un saludo también para usted. Y decía yo que nos acompañaba una voz, Antonio San José. Saluda, hombre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te corrijo cariñosamente, no es que no quiera estar, yo estoy encantado. Y además, mira, aquí yo vengo de oyente a aprender, como siempre. Además, siempre con la libretita, siempre, apuntando. porque los periodistas ya sabes que lo que no apuntamos se nos olvida. ¿Tienes? Fundamental. Yo soy old school y la verdad es que también felicitaros por el programa, mucha gente, muchos colegas, muchos compañeros también que lo escuchan. Y es una idea, en la radio hay que sembrar durante mucho tiempo para recoger. La televisión es instantánea. En televisión, en 2 programas puedes tener éxito. Puedes ver si funciona o no funciona. Y ocupar un espacio en la opinión pública. La radio es lenta pero segura y lo estés haciendo muy bien, así que enhorabuena. Muchas gracias. Sembrando, 6ª temporada estamos ya. Es que sí, pero es cuestión fundamental, el tiempo, la paciencia y hacerlo bien. Además estamos ahí por todo, en podcast, en la radio, en streaming, como se suele decir, en la Luis, tele. por tierra, mar y aire. Ahí estamos, ahí divulgando cultura financiera. Gracias, Antonio, de verdad. Siéntete libre de intervenir en el momento que estimes oportuno, pero como ya estamos todos, vamos a empezar, pero antes dejadme que demos 2 consejos. Uno nos lo va a dar Luis Alberto Iglesias desde Value School. Bien, pues estamos en las últimas 2 semanas de matrícula para el curso de valoración de empresas con el profesor Pablo Fernández del IES. Sabéis que si venís por parte de Value School tenéis un 20% de descuento en el importe de la matrícula. Si queréis información podéis escribir tanto el email info@valueschool.es o cursos@valueschool.es. La matrícula se cierra el 16 de febrero, 2 últimas semanas. No, pues ahí queda esa recomendación. Una que me gusta mucho hacer, además, porque no hemos hablado muchas veces de broker, y últimamente tenemos que hablar de Trade Republic, que es el neobroker de origen alemán que lo está pegando súper fuerte en toda Europa, y que además tiene una propuesta de valor muy importante para todos los clientes, y son planes de ahorro sistemáticos en ETFs. Huye de esas grandes ofertas de algunos otros brokers que venden aceleradores para ganar mucho dinero en muy poco tiempo. Trade Republic es sencillo y muy fácil de utilizar, muy pensado para gente joven, pero para cualquier edad es muy sencillo de usar, porque elimina el problema de la accesibilidad a los mercados financieros. Con tan solo €1 puedes invertir en miles de ETFs, acciones, bonos, también derivados y criptomonedas, y a través de los planes de inversión automáticos y sistemáticos permiten la inversión de forma recurrente
incluso gratuita en ETFs o en otros activos como acciones. La mejor plataforma para alcanzar tus objetivos de ahorro e inversión a largo plazo de un modo fácil, seguro y económico. Este es el consejo de Trade Republic, que además han conseguido la licencia bancaria por parte del Banco Central Europeo. Y el último de los consejos, Domingo, el consejo de la cuadrilla. Si os gusta Tu Dinero Nunca Duerme, si os gustan los contenidos que hacemos, si os gusta la cultura financiera y queréis más contenidos y más divulgación, qué mejor que hacerse socio de la cuadrilla. Correcto. Y además ahora tenemos vídeos en YouTube, charlas, comentarios, de todo que enriquecen esa comunidad y efectivamente tenemos preparadas sorpresas para este año. Bueno, pues ahí, ¿qué tienen que hacer? Entran en la cuadrillatudinero.com y rellenan un formulario. No creo que llegue ni al minuto lo que se tarda y ya son socios de la cuadrilla. Entonces ahí ya les llegarán los vídeos que tenemos en el canal de la cuadrilla, evidentemente las novedades de este programa, absolutamente todo. Todas las convocatorias, todo lo van a tener ahí. Bueno, pues hechas todas las recomendaciones, Domingo, muchas gracias. Nos vamos directamente a la entrevista. Bueno, y decía yo que tenemos la suerte hoy de tener a Beltrán Parajes con nosotros. Bueno, pues uno de los socios fundadores de Advalor, una de las gestoras más en boga últimamente, que ha obtenido en los últimos años unos resultados extraordinarios, pero como no solo de pan vive el hombre y rentabilidades presentes no garantizan rentabilidades futuras, tenemos que hablar del track record de los gestores y del equipo de Advalor, que es un track record extraordinario en los últimos 20 años. Es decir, no solo han cosechado muy buenos resultados en los últimos años, sino que llevan haciéndolo de manera consistente durante al menos 2 décadas. Por eso tenemos hoy aquí a Beltrán y por eso te vamos a hacer una entrevista. Y el primero en preguntar en esta mesa siempre es Luis Alberto Iglesias, desde Value School. Pues muchas gracias por mantener esa tradición. Yo estoy encantado. Beltrán, no tiene mucho sentido preguntar acerca del 2024, que lo acabamos de estrenar, sí, pero sí sabemos que fue en abril tu última visita, en el 23, sí, al estudio, y me gustaría preguntarte acerca de, describiendo en general, ¿cómo ha sido el año 23 para Advalor? Entiendo, si la memoria no me falla, las rentabilidades, digamos, extraordinarias fueron también 21 y 22. El 23 fue un poco más de estabilización. Entiendo que quizás que se despejara la incertidumbre acerca de lo que ocurría con la inflación o cómo iban a evolucionar la política de tipos de interés tanto en Estados Unidos como en Europa, también afectó a las empresas en las que vosotros invertís, con lo cual quizás esa rentabilidad se haya visto moderada por lo que ha pasado en el entorno macroeconómico. Aunque no sois inversores macro, no, todo eso influye. Entonces me gustaría que me explicases un poco, para empezar a abrir debate en la mesa, cómo definirías ese 23 para Advalor y también si ha pasado lo que suele ocurrir habitualmente, que las buenas rentabilidades atraen a inversores que, lejos de pensar, como decimos, que oye, hay que entrar barato, entran cuando el fondo está en lo más alto. Bueno, pues el año 23 ha sido un año de consolidación de un trienio espectacular, sí, la verdad. Los fondos en el año 23 han estado en rentabilidades de doble dígito y todos los fondos, que es lo interesante, ¿no? Y a pesar de haber subido mucho durante el año 21-22, el año 23 también han vuelto a subir. Y decir que un fondo ha subido un 10%, que es lo más bajo que ha subido uno de nuestros fondos, después del 45% del año 22, parece poca cosa. Claro. Pero la realidad es que la renta variable, la bolsa, en el largo plazo hace el 6% o 6,5% anualizado. Y este año el fondo que peor lo ha hecho el 10%. Algunos fondos lo han hecho mucho mejor, como el Manes, que ha hecho el 16%, y el Iberia, que ha hecho el 24%, pero sobre todo, si ampliamos un poquito el plazo, lo que vemos es que hemos cumplido con lo que pensábamos que íbamos a entregar a nuestros clientes desde el principio de nuestra andadura, ¿no? En los 8 años y medio escasos que llevamos funcionando, la mayoría de los fondos han hecho un 11 o un 10% de rentabilidad media anualizada, que eso es duplicar tu dinero cada 6 años y medio, cada 7. El año 23 hemos acabado en máximos históricos, lo cual significa que todos los inversores que han invertido en Advalor, con alguna excepción, han acabado con rendimientos positivos. Más de 2.500 inversores más que duplican su dinero habiendo invertido en la compañía y un porcentaje muy elevado sacan más de un 70%. Con lo cual, el 23 digamos que ha sido la consolidación de un trienio en el que podemos decir que nuestros clientes están contentos y además nosotros, gracias al proceso de rotación de la cartera, pues todavía tenemos mucho valor embalsado, ¿no? De media los fondos están entre un 100% de potencial de reversión y un 90%, ¿no? Con lo cual, un año quizá en alguno de los fondos ha parecido que es un año de transición después de esas rentabilidades tan espectaculares,
pero la realidad es que analizando los resultados uno por uno, pues a un año muy satisfactorio con rentabilidades muy potentes, digamos, ¿no? A mí me gustaría profundizar, Beltrán, precisamente en el proceso de rotación que habéis llevado a cabo a lo largo del último año, porque, corrígeme si me equivoco, ha sido precisamente uno de los años más activos en cuanto a la rotación de cartera, precisamente porque hay muchas de las compañías que tenéis en los fondos que han subido, que se han acercado al precio objetivo que vosotros contemplabais, y habéis optado por vender y comprar compañías que están infravaloradas para mantener ese potencial de rentabilidad. Me gustaría que profundizaras un poco en ese proceso de rotación. ¿Cuáles son las principales posiciones que habéis vendido, que habéis deshecho con el fin de dar entrada a nuevas compañías? Bueno, lo primero, yo lo pondría un poco en contexto para que también nuestros oyentes sepan en qué punto del ciclo estamos, ¿no? En los últimos, y me voy un poco largo, en los últimos 40 años, la realidad es que la economía y las finanzas han tenido unas condiciones que son difícilmente repetibles, ¿no? Desde que en Estados Unidos los tipos se pusieron al 17% en el año 81, lo único que hemos visto, y alguien que tenga hoy 40 años solamente ha visto que los tipos de interés han caído hasta el año 2021. Además, a partir del año 2008, pues encima los bancos centrales empezaron a apoyar la economía y empezaron a apoyar la revalorización de los activos con una política de tipos cero, en ese experimento monetario que hemos tenido durante años de inyectar capital desde los bancos centrales que no provenía de la economía, sino que es una inyección ficticia y además a tipos cero. Eso ha apoyado terriblemente tanto la economía como la valoración de los activos, ¿no? Hoy los activos están o han estado, especialmente hasta el año 2021, en valoraciones muy difíciles de aceptar para un inversor value para nosotros, que además lo que buscamos justamente es un margen de seguridad y un precio muy por debajo del valor intrínseco, ¿no? En el 22, afortunadamente, en el año 22, como tú decías antes, hemos tenido una revalorización muy fuerte a la vez que el mercado caía y ahí hemos podido rotar, y en el año 2022 y 2023 se ha producido esa rotación de la cartera. Fundamentalmente vendimos compañías que habían estado expuestas al sector energético, donde con los precios de la energía pues en niveles bastante altos las compañías recuperaban el brillo que habían perdido durante años. El S&P energético pesaba solamente el 3%, que era el mínimo que había pesado, contra el 15% que había pesado históricamente, y eso se vio reflejado en el precio de muchas compañías y afortunadamente hemos podido rotar. Y la rotación ha estado en compañías que se dedican, digamos, al sector auxiliar dentro del mundo de la energía. Son compañías, digamos, muy variadas, que nada tienen que ver unas con otras. Unas se dedican al real estate, que son las plataformas que se utilizan para la prospección, otras se dedican a servicios de ingeniería, otros a bienes de equipo, otros incluso a tierras, ¿no?, en las que hay prospección de petróleo, y ahí es donde hemos reinvertido el dinero que vendimos, que pertenecía a compañías que se dedican a la explotación o a la generación energética, y luego hemos tenido una parte de la cartera en la que es un déjà vu, ¿no? Compañías que ya habíamos invertido en ellas y que en el año 2023 habían caído, y os pongo un ejemplo de una compañía que se dedica al mundo de la explotación orífera, ¿no?, del oro. En el año 2011 esta compañía valía exactamente el doble de lo que vale hoy en bolsa, además tenía 10.000 millones de euros en caja, era mucho peor compañía y el oro estaba un 40 o un 20% por debajo donde está ahora, ¿no? Bueno, el mercado, no sabemos muy bien por qué, nos ha dado la oportunidad de volver a comprar esa compañía, que la vendimos hace 3 o 4 años a un precio extraordinario, incluso por debajo de cuando lo compramos originalmente, y hoy pues la indicación de precio del mercado es que vale la mitad que cuando esta compañía en el año 2011 vendía oro pues a $400 más abajo, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido digamos rotando el dinero en esos, no tantos sectores, sino en casos concretos, y luego las oportunidades que nos ha ido dando el mercado. La diversificación ha sido no por tipo de sector, sino por compañías. Hemos comprado una compañía de lubricantes alemana que es líder mundial en la producción de lubricantes. Hemos comprado compañías de distribución alimenticia en Bélgica, compañías de servicios de publicidad al aire libre, una compañía como nosotros, un asset manager inglés, pues que ha sufrido muchísimo en bolsa y que la hemos podido comprar a unos precios extraordinarios y que tiene un balance terriblemente fuerte, porque como sabéis las gestoras pues no necesitamos de mucho capital para funcionar, ¿no? Hemos comprado una cadena líder de pubs. Hemos comprado una cadena que hace... ¿De pubs? De pubs, sí. Una cadena de pubs. ¿De pubs de fiesta? Sí, bueno, de cervezas en Inglaterra, ¿no? En Gran Bretaña, ¿no? Y es el líder... Allí no gusta nada eso de los pubs, ¿no? Es una compañía que cayó un 80% en bolsa y que tiene un consejero delegado y además máximo accionista muy carismático que sabe lo que tiene entre manos, y básicamente lo que hemos comprado es el ladrillo en precio extraordinario a través de la acción de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, el mercado, afortunadamente, en el mundo OCDE hay 25.000 compañías y siempre hay un 5% de las compañías que sufren las durezas del mercado, de caer estrepitosamente. Y mira, el otro día hice un número
más de la mitad o las compañías que representan más de la mitad de la cartera internacional están por debajo del 50% o más de lo que llegaron a cotizar en algún momento. Con lo cual, y el 30% de ellos está un 70% por debajo de sus máximos, lo cual significa que el mercado siempre te da una oportunidad de comprar algo interesante, barato, de calidad, con un buen equipo, con un balance robusto y con una familia o con un equipo directivo del que te puedes fiar, ¿no? Fíjate que lo que te iba a preguntar yo ahora, Beltrán, es cumplís 8 años, habéis cumplido 8 años hace pocas fechas. Arrastréis un track record extraordinario, habéis culminado, como bien dices, habéis cerrado un trienio espectacular. Habría el temor, habrá quien piense que el ciclo value vuestro pues lo habéis cerrado de manera brillante, pero ahora toca otra vez cosechar hasta el próximo ciclo value. Claro, lo que nos estás contando de la composición de la cartera o de cómo lo habéis rehecho, pues habla de que seguís teniendo mucho potencial, pero a quienes piensan que ese ciclo se puede haber terminado con este trienio espectacular, ¿qué les dices? Bueno, pues que si un modelo durante 8 años, o más bien 20 años, ¿no? Decía Álvaro en estos mismos micrófonos que durante 20 años quien puso el dinero en él y en Fernando, ¿no? Pues, o en el equipo, ¿no? Pues ha multiplicado por 12. Quien tiene un modelo que funciona con todo lo que ha ocurrido desde el punto de vista geopolítico, social, empresarial, en el mundo del mercado de capitales, ha multiplicado por 13, y yo lo que le diría es que es bastante probable que en los próximos 20 años pase algo parecido, ¿no? Y más cuando el ciclo al que me refería anteriormente ha cambiado. Y yo creo que las valoraciones van a empezar a coger peso a partir de ahora en un escenario como el que hemos vivido, en el que hemos tenido mucho viento de cola. Las valoraciones habían perdido ese peso, ¿no? en las decisiones de inversión, y sin embargo ahora con unos tipos de interés, un coste de capital más elevado, la inflación, en el que pues se da por descontado que se va a controlar, pero ya veremos si es así o no. Ya estamos viendo brotes, ¿no? de repunte de la inflación importantes, y la vulnerabilidad de hechos geopolíticos, como puede ser todo el tema del Mar Rojo, ¿no? que está generando ya tensiones inflacionarias. Ante esas situaciones, lo que yo creo es que nosotros, un gestor value como nosotros, con la capacidad de analizar los fundamentales de las compañías y detectar oportunidades, va a seguir encontrando oportunidades, ¿no? Como os decía, pues de 25.000 compañías, raro será que no tengamos 100, 200 compañías que nos den la oportunidad de poderlos comprar a 20, 30 céntimos de euro, como hemos hecho en estos últimos 8 años como Advalor, pero 20 años como profesionales, ¿no? Más de la mitad de la cartera por debajo del 50% de lo que llegó a cotizar. Correcto. Más del 30% por debajo del 70%. Así es. El gran miedo, yo creo, que de los value, o la gran acusación que se suele hacer en estos casos, que es: estáis en una trampa de valor, eso está bajo porque se merece estar bajo, o ya no van a recuperar. ¿Qué es lo que tienen esas compañías? Probablemente cada una sea de su padre o su madre, ¿no? Pero ¿qué es lo que vosotros miráis, siempre va a decir, para evitar ese problema que suele ser el gran miedo que pueden tener muchos inversores? A ver, quizá debajo de por lo menos de Advalor, ¿no? de las rentabilidades, lo que realmente subyace en Advalor es un control del riesgo, ¿no? Dicen que evitar el riesgo es imposible, y quien evita el riesgo evita la rentabilidad. Nosotros lo que hacemos es gestionar el riesgo, y la gestión del riesgo se hace a través del conocimiento y de la información y de la dedicación. Por eso esto del value pues requiere una dedicación exclusiva de muchas horas, ¿no? Y yo diría a quien nos está escuchando que la rentabilidad que hemos obtenido la hemos obtenido con muy poco riesgo. Muy poco riesgo porque en la suma de el riesgo asumido en cada una de las compañías pues no se ha producido ningún quebranto. Si analizamos el cómo se ha generado la rentabilidad de los fondos, tiene una forma, digamos, de una normal 0,1 con dos colas, ¿no? La cola de la izquierda es las compañías en las que hemos cerrado, la cola de la derecha son las compañías que hemos hecho una rentabilidad extraordinaria, y el medio son, digamos, la rentabilidad normal, ¿no? En la cola de la izquierda, y yo creo que también lo dijo Álvaro en estos mismos micrófonos, prácticamente en los últimos 8 años no hemos cometido ningún error. Dentro de las inversiones que ha cometido Advalor no ha habido ningún error de pérdida de capital permanente. Ha habido errores de sacar menos rentabilidades o sacar una rentabilidad más baja porque se ha alargado el periodo o porque la compañía al final no ha generado la rentabilidad que esperábamos, pero no ha habido prácticamente ningún error, lo cual significa que el riesgo que ha asumido el inversor al invertir en nuestros fondos es muy bajo, porque al elegir las compañías, esas trampas de valor luego no se han concretado y no eran trampas de valor, sino que eran buenas rentabilidades, ¿no?
En la cola de la derecha, que son esas rentabilidades extraordinarias que suelen llenar los medios de comunicación, ¿no? Y que hablamos de vez en cuando de ellas, los Consol Energy o ese tipo de compañías, Cameco, ¿no? Que hemos multiplicado por 6 o por 7. Realmente son situaciones sobrevenidas en las que cuando hemos entrado en la compañía pensando que vamos a hacer un 50, 60, lo que llamamos dinero fácil, se han complicado. Son compañías, en el caso de Consol, por ejemplo, que cayó de 30 a 4, y ese análisis forénsico de Advalor lo que determinó es que había que invertir más, porque la compañía valía mucho más. Y efectivamente así ocurrió. Hoy la compañía capitaliza 100 euros la acción, ha pasado de 4 a 100, ha multiplicado por 5, y hemos hecho un número de veces la rentabilidad, pero no era lo que teníamos pensado al principio. Pensábamos que al comprar a $25 la acción, pues valdría 65 o 70 y haríamos pues una rentabilidad razonable en un periodo de 4 o 5 años. Pero el mercado, digamos, nos dio la oportunidad de comprar esa compañía mucho más abajo, un 90% más abajo, y por tanto hicimos una rentabilidad superior, pero a base de sufrir y a base de gestionar una posición que, digamos, de una forma sobrevenida nos daba una oportunidad adicional, pero que no era lo pensado, ¿no? Lo interesante es que ninguna de esas dos son las que mueven realmente la rentabilidad anualizada. Lo que importa es lo que ocurre en el medio, ¿no? Que es lo que yo digo, la rentabilidad anónima, que son un número elevadísimo de compañías que generan rentabilidades de lo que llamamos el dinero fácil, entre el 40 y el 60%, y que repetimos, digamos, de forma sistemática, ¿no? Y que además eso, lo que pone de manifiesto es que eso no lo puede hacer dos personas, eso lo tiene que hacer un equipo, tiene que hacer un equipo bien armado, en el que todo el proceso analítico, para garantizar en cada proceso, en la parte cuantitativa, en la parte cualitativa, que no estamos asumiendo ningún riesgo, tiene que estar delegado y supervisado, ¿eh? Y desde luego, al final, el equipo de gestión asumir la responsabilidad, pero de ninguna forma se puede hacer solo, ¿eh? Y eso es lo que determina, digamos, la rentabilidad final de los fondos que gestionamos de Advalor. Y por eso, cuando miro la tabla y todos los fondos generan un 10%, todos los fondos tienen muy pocos errores y tienen muchos, digamos, rentabilidades medias muy parecidas, del 40-50% en cada una de las inversiones, es lo que me hace pensar que detrás hay un método, el método Advalor, un tema sistemático en el que nuestro proceso de convertir información en decisiones pues es muy parecido en todos los casos, es muy sistemático y funciona. Perdonar que es un poco largo la contestación, pero... Estaba escuchando entusiasmado. Entiendo que parte de ese sistema de gestión del riesgo incluye no pagar en demasía. Es decir, el precio es fundamental y es decir, iréis a comprar barato, preferiblemente, o exclusivamente, ahora nos aclararás cuál de las dos, pero también querría preguntarte en qué porcentaje estáis invertidos actualmente y cuánta liquidez tenéis, porque si tenéis, a raíz de lo que me digas, inferiremos si es que veis que las compañías están caras y hay que esperar un poquito más para comprarlas a un precio barato, precisamente para no arriesgar tanto. Sí, va. Lo ha comentado alguna vez Álvaro, esto de decir, si pierdo poco, si gano mucho. Sí. Esa pérdida poca implica que yo he pagado poco por entrar. Bueno, el precio no es que sea importante, es que es fundamental. Claro. Es decir, nosotros todo el proceso del equipo, el negocio, la competencia, regulación, disrupción, etcétera, es la condición necesaria y la suficiente, es poder comprar eso a un precio tal que nos permita haber errado en el análisis de esa compañía sin perder dinero, ¿no? Entonces, no es que sea, es que es la base, digamos, de todo nuestro proceso de decisión, ¿no? Y efectivamente hoy hemos tenido algo de caja en el proceso de rotación de la cartera, cuando una gran parte de la cartera, un número elevado de compañías sube muy rápidamente de precio, te ves con muchísima caja y a lo mejor no tienes la capacidad de reinvertir ni tienes la obligación de reinvertir, ¿no? En el tercer trimestre del año 2022 teníamos 70 compañías con el modelo de valoración hecho, sabíamos qué compañías queríamos, a qué precios queríamos esas compañías y desgraciadamente el mercado se puso en modo subir y nos quedamos a las puertas de poder comprar muchas de ellas. Compramos 14, 15, pero nos quedamos a las puertas de comprar 50, ¿no? Y la disciplina que te da el poder comprar barato para tener ese margen de seguridad hizo que nosotros no compráramos, ¿no? Durante el 23, afortunadamente, hemos podido invertir y hoy tenemos poco nivel de caja, un nivel de caja, digamos, históricamente razonable, como el que hemos tenido siempre, y estamos prácticamente invertidos al 100%, lo cual significa no que veamos el mercado barato, porque nosotros no invertimos en el mercado, sino que ha habido un número de compañías que se han puesto en precio y que entran dentro de nuestro radar y que nos dan el margen de seguridad suficiente como para pensar que es una inversión convexa, ¿no? En el peor de los casos, como decía Álvaro, recupero mi dinero y en el mejor de los casos pues hago un número de veces mi dinero, que insisto, yo creo que nuestro objetivo es hacer muchas veces el 40-50% y de vez en cuando pues la sacamos del estadio haciendo 5 o 6 veces el dinero, pero que ojalá
hubiera muchas de esas oportunidades, pero la realidad es que no las hay. Hay muchas más veces, es mucho más práctico hacer 100 veces el 50% que muy pocas veces 5 veces el dinero, ¿no? Comentabas, Beltrán, las rentabilidades anualizadas que registran vuestros fondos desde inicio. Dentro de esos excelentes resultados, el fondo ibérico Sí. Es el que ofrece o el que ha registrado hasta ahora una menor rentabilidad. A mí me gustaría preguntarte concretamente sobre la bolsa española. ¿Qué le pasa a la bolsa española que parece que no brilla con tanta fuerza, con tanta intensidad como otras bolsas de carácter internacional? ¿Se trata de que las compañías españolas están arrojando unos resultados peores? ¿Se trata de un castigo país? ¿Veis algún problema estructural dentro de las cotizadas españolas? ¿O a qué se debe esa menor rentabilidad acumulada? ¿Es una cuestión meramente de tiempo? ¿Seguís viendo buenas oportunidades y buenos márgenes? Sí, bueno, nosotros ampliamos España y Portugal, el fondo nuestro es ibérico, y tenemos 10 compañías que seguimos teniendo muchísima esperanza sobre ellas y las compramos a buen precio. Y efectivamente, a nivel mercado, que la verdad es que no lo miramos, pero yo creo que es un mercado que no atrae demasiado capital, solo hay que ver los números de las compañías que tenemos. Y la verdad es que el índice, he de decir, que esconde una trampa, porque todo el mundo piensa que está el IBEX 35 a los 9.000 y pico que esté, pero si coges el índice con dividendos, y es de los pocos índices que no tiene dividendos, durante el año 2023 yo creo que ha tocado máximos, si no me equivoco, ¿eh? Entonces, bueno, aparentemente parece que estamos muy por debajo de lo que tocó en su momento, pero la realidad es que el índice está en máximos. Y en cuanto a la rentabilidad de las compañías españolas, bueno, tuvieron su época dorada con toda la expansión internacional en Latinoamérica, ahora están más bien en una fase de repliegue, todos los bancos, Indra, Telefónica, etcétera, pues aquí el momento de expansión hizo que brillaran tremendamente, y me gustaría ver la rentabilidad media ponderada del IBEX 35. Creo que en el informe de Pablo Fernández, que ha salido justamente esta semana, se habla de ello, y me parece que el IBEX 35 en los últimos 15 años ha hecho el 5,5% de rentabilidad media anualizada, por debajo de ese 6,70, 6,80 que suele hacer la bolsa, y habrá que revisar qué ocurre en las grandes compañías españolas, la regulación, la intervención del Estado, sus modelos de negocios, la inclinación de los gestores para el retorno al capital. Justamente nosotros lo que buscamos son negocios que cuiden muy bien y mucho al accionista, ¿no? Y bueno, en España afortunadamente hay algunas compañías que están dentro de esa categoría. Vamos, este año una compañía nuestra portuguesa ha multiplicado por 3, ¿eh? O sea que las hay oportunidades, aunque no sean abundantes. Pero ¿cómo es esa gestión del riesgo? A mí me llama mucho la atención, dices, ese dibujo que has hecho, ¿no? En la cola izquierda las ideas que han fallado, en la derecha las que se han salido del estadio, y luego un core en el centro de compañías que te hacen un 50 o un 60%. Y has puesto el ejemplo de compañías que comprasteis a 30, que se fueron de repente a 4 y que tuvisteis que hacer el análisis. Claro, un poco ligando con la pregunta que hacía antes Domingo, ¿cómo se gestiona eso? O sea, ¿cómo se gestiona ahí va, que yo en 30 pensé que compraba baratísimo, que lo estaba comprando a precio de derribo, y claro, la capitalización bursátil de una compañía de esas características, cuando se va de 100 a 30 es una caída importante, pero de 30 a 4 ni te cuento. Sí, sí. O sea, la viabilidad de la propia compañía igual se ve hasta comprometida en esos... Claro, ahí dices... Vale, asumo una posición dentro de muchas y asumo ahí algún riesgo, pero ¿cómo hacéis esa gestión del riesgo en esos casos tan extremos? Luis, volvemos a hablar de la excepción, ¿eh? La norma no es esta, sí, la norma es hacer, lo digo para que no se asuste tampoco la gente, ¿no? Y los inversores, pero la gestión se hace estando más cerca de la compañía. En este caso en concreto, por ejemplo, esta compañía tiene un activo que valía 3 veces lo que valía toda la capitalización de la compañía. Pues solamente con ese precio de referencia de uno de los activos que tiene la compañía ya uno vivía tranquilo, ¿no? Y lo que haces es acercarte a la compañía, ver qué ven ellos que no hemos visto nosotros, ver la competencia, ver la regulación, ver lo que dice la gente del sell side, ¿no? De los analistas, y bueno, al final hacer el compendio de toda la información. Y como decimos nosotros, ver lo que sabemos que los demás no saben, ¿no? Si tú sabes algo que los demás no saben y lo tuyo es más potente que los demás y todo el mundo construye el precio, pues ya sabes que tú tienes la ventaja competitiva, ¿no? Y es aquello que decía Warren Buffett del póker, ¿no? Si en una mesa de póker no sabes quién es el tonto, es que eres tú. Bueno, pues nosotros intentamos buscar que en esa mesa de póker pues haya 2 o 3 que no se enteren muy bien de lo que está pasando, que es lo que suele ocurrir, afortunadamente para nosotros, y ser lo pacientes. Y ahí es fundamental la paciencia de nuestros inversores, ¿no? En que confíen en ese modelo de repetir muchas veces inversiones que generan una buena rentabilidad, pues acaban confiando en nosotros, ¿no? Sobre todo para los oyentes que acaban de llegar, dices, es una compañía que tenía un activo que valía 3 veces su capitalización. Llama mucho la atención eso. ¿Cómo puede ocurrir? Quiero decir, hay otras distorsiones de valoración
que son también difíciles de explicar, pues cuando una compañía tiene un PER muy bajo, que dices, pues si es que casi con los beneficios de 2 o 3 años se recupera, pero bueno, tienen que pasar esos beneficios, tienen que demostrar esa compañía que es capaz de generar esos beneficios. Pero, por ejemplo, una distorsión de este tipo, que una compañía tenga algo que solo eso ya vale 3 veces más de lo que el mercado está valorando. ¿Cómo puede ocurrir? ¿Cómo le podemos explicar a un oyente, en este caso, que eso ocurre, que en un entorno que se supone tan competitivo y tan eficiente como son los mercados, hay distorsiones de esa magnitud? Y efectivamente, yo creo que los mercados suelen ser eficientes, creo que es muy competitivo y al mismo tiempo creo, solo la experiencia lo demuestra, que hay veces que ocurren cosas tan inexplicables como esta. El mercado en general es eficiente y a veces es muy ineficiente. Y eso ocurre generalmente porque hay condicionantes dentro del mundo de la inversión que evita que el dinero y el sentido común se aplique sobre ese tipo de casos. Por ejemplo, en el uranio, en el que con todo el mundo con el que hablábamos, o con el carbón, sabía la dinámica, digamos, de oferta, demanda, valoración, etcétera, de todas estas compañías, muy poca gente tenía la libertad de poder invertir en ese tipo de compañías. Pocos meses después, o un par de años después de invertir nosotros, la Comunidad Económica Europea encontró la energía nuclear o lo metió dentro del catálogo verde de energías verdes. Salió Macron, salió Bill Gates diciendo que era fundamental para la transición energética, y lo que era un activo ininvertible para la mayoría de los tenedores de capital se convirtió en activo invertible y multiplicó por 6, ¿no? Entonces hay veces que hay condicionantes que evitan que el sentido común o la libertad de poder actuar opere, ¿no? Beltrán, querría que abundases un poco más en esta idea que acabas de lanzar, me parece importantísima, sobre todo de nuevo para los espectadores u oyentes que acaban de incorporarse al programa, la libertad para invertir en lo que uno considera una buena inversión. Es decir, vosotros sois una casa independiente, no es lo mismo que muchas gestoras que dependen de grandes entidades, que por intereses X el gestor puede ver una oportunidad muy buena, pero un consejo por encima de él le dice, mira, ni tocarlo. Vosotros no tenéis esos condicionantes. Pues Luis, directamente es una de nuestras principales ventajas competitivas, ser independientes. Además de ser principales inversores de los fondos, con lo cual lo hacemos por el beneficio propio y el beneficio de nuestros inversores, ¿no? Entonces nosotros no, mientras sea legal y mientras el gobierno corporativo se cumpla, mientras tenga sentido común y mientras sea competitivo y digamos no esté fuera de la ley, pues a nosotros parece que todo es invertible por nuestros criterios. Porque estaríamos hablando, por ejemplo, de inversiones, vamos a decir, como sucias, que manchan hidrocarburos, energía nuclear, temas contaminantes o que no cumplan esos criterios ESG, que encima los últimos estudios que han pasado por la mesa de Value School demuestran que no suponen un plus de rentabilidad. Mira, todo lo contrario. Larry Fink, que es el consejero delegado de la mayor gestora del mundo, BlackRock, todos los años, en el mes de enero, escribe una carta un poco que marca las líneas directrices de lo que él cree que tiene que ser ese año, lo que le pide a sus compañías en las que él es el principal inversor, ¿no? Todos los años ha hablado del medio ambiente, de la transición energética, del ESG, etcétera. Este año lo que pide es la responsabilidad del retorno financiero de las inversiones. Fíjate, volvemos a la casilla de salida. Volvemos al principio, a los inicios. La obligación es ganar dinero. Hemos dado toda una vuelta al casillero para volver al mismo sitio. Nosotros, afortunadamente, pues no caemos en la tentación, nos quedamos en ese casillero, hemos estado aprovechando ese tiempo durante estos años y ahora pues encantados de que vuelvan Larry Fink en compañía a pensar como yo creo que nunca tenían que haber dejado de pensar, ¿no? Que es que aquí lo que importa es el retorno al capital y remunerar al capital y a los accionistas y a los inversores como se merecen. Vuelve el sentido común. Beltrán, hemos comentado un poco la evolución, hecho balance de los fondos durante el último año, durante los últimos años, pero a mí me gustaría incidir un poco en la evolución de la propia gestora. Habéis ganado muchos clientes, comentabas anteriormente 25.000 clientes ya en la gestora, con más de 2.800 millones bajo gestión. Tú, como responsable de relación con inversores, ¿qué es lo que hace diferencia, si es que hay algo que haga diferente, al partícipe de Advalor en comparación con otros inversores minoristas? ¿Tienen que acercarse a vuestra gestora con una filosofía, con un pensamiento diferente? Comentabas antes, poner en valor la actitud de la paciencia ante la inversión, no ser cortoplacista, sino pensar a largo plazo. ¿Hay alguna diferencia sustancial entre vuestros partícipes y
otros del mercado? Quiero pensar que sí. Tenemos a gala que el mejor gestor del mundo, Peter Lynch, que durante 13 años, del año 77 al 90, sacó un 29% de rentabilidad media anualizada, que eso es multiplicar por 28 el euro inicial. La mayoría de sus inversores no sacaron una rentabilidad positiva. Bueno, no le hemos ganado en rentabilidad, pero nuestros clientes sí que han ganado en rentabilidad, los clientes de Peter Lynch. Y el diferencial es el diálogo directo. Los inversores, cuando vienen a la compañía, les decimos a qué están expuestos, les intentamos transparentar cuáles son los riesgos y los beneficios a los que deben optar cuando invierten en nuestros fondos, y les pedimos que hagan un esfuerzo. Y tenemos una última frase, que para invertir en general, ¿no?, pero lo ponemos sobre el valor, hace falta algo más que dinero, ¿no? Hace falta una paciencia, hace falta un conocimiento, una actitud, un esquema mental, digamos, que les permita que cuando el mercado nos reta, que nos reta siempre, pues ellos sean capaces de aguantarlo y no bajarse del barco cuando es el mejor momento, que es cuando han caído los fondos, ¿no? Quien invirtió en el año 20, pues estaba a 60 al fondo y está a 230. Pues si se han bajado entre 60 y 100, pues me imagino que se estarán lamentando, ¿no? Y afortunadamente ese diálogo directo nos permite, pues, fortalecer, digamos, ese largoplacismo de nuestros clientes, que al final les acaba dando réditos, ¿no? Los nuevos también. Y no sé si tenéis miedo o no, o qué les decís. Lo digo porque en los últimos 2 años habrá habido, intuyo, muchos partícipes que se han acercado al calor de unas rentabilidades espectaculares, titulares de prensa, rankings de estos que aparecen en las páginas web de las mejores gestoras, porque ahí estabais. Domingo, y que ahora toro pasado parece que no fue, o sea, que sí, que fue pero es que 2022 cayó el mercado a plomo, cayó la renta fija a plomo. ¿Y Azvalor cuánto hicisteis en el 22? 45%. 45%, por eso que ahí habría mucho que... No, está claro. Ahí se ha acercado mucho de los que no está pensando en el largo plazo, ¿eh? No sé si sois conscientes, pero ahí hay mucho de esto, hay que aprovecharlo. Totalmente. Ahí tenemos unos 10.000 clientes con 550 millones de euros. Somos muy conscientes de ello. Lo que hacemos es reforzar la comunicación con ellos, ¿no? Pues de acercarnos más a ello, hacer reuniones periódicas, contarles con más detenimiento a qué están expuestos, decirles dónde está el mercado, dónde estamos nosotros, cuál es la rotación, cuáles son los riesgos. Y luego también un modelo de negocio el nuestro que no está vinculado, digamos, a la atracción del capital, ¿no? Nosotros, la gente que trabaja en mi departamento, pues tiene la suerte de poderle pedir a un inversor tiempo y no dinero, ¿no? Preferimos 1 euro a 10 años que 10 euros a 1 año, ¿no? Y eso, bueno, pues yo creo que la gente acaba confiando y acaba fortaleciendo su voluntad de invertir en nuestros fondos, ¿no? Bueno, pues buen repaso le hemos dado a Azvalor. Beltrán, te voy a pedir que te quedes, porque ahora entramos en la parte de tertulia. Ahora ya entras como uno más. A Antonio también le voy a pedir que participe. Y si quieres, tratamos algún tema de actualidad del que creo que también tenías ganas de hablar. Fantástico. Pues muchas gracias y aquí cuenta conmigo. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva.